Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Legión Terrícola. Espero que te encuentres muy bien. En este espacio analizamos de todo. Todo es bienvenido. Noticias, cosas curiosas, conspiraciones, chisme, todo en este lugar para ti, Terrícola. Así es que prepárate para este nuevo episodio. Bueno, espero que te encuentres muy bien. La semana pasada fue bastante noticiosa. Siempre a mí me llama mucho la atención, no sé por qué. Bueno, yo creo que por ser una terrícola curiosa, me llama mucho la atención siempre lo que está pasando en Estados Unidos. No sé si viste las noticias sobre lo que está pasando con los aranceles. ¿Qué son los aranceles? Partamos de lo básico. Los aranceles son impuestos que un gobierno puede aplicar a un producto que es importado. Entonces, ese ha sido el tema más bullado en las últimas 2 semanas en Estados Unidos, porque Donald Trump, cierto, dijo que iba a aplicar aranceles a Canadá y que le iba a aplicar aranceles a México, un 25%. ¿Qué significa eso? Significa que si un producto canadiense llega a Estados Unidos, va a valer un 25% más caro. Por ejemplo, en el caso de Canadá, ellos importan autos a Estados Unidos. Entonces, un norteamericano que vive en Estados Unidos y quiere comprar un auto, si le gusta un auto canadiense, ahora va a ser 25% más caro. Todo esto lo hace Donald Trump y el gobierno actual para incentivar la economía interna. Es como ya, ahora van a tener menos competencia, así que muévanse aquí adentro, pero ha recibido muchas críticas por parte de los propios norteamericanos y por parte incluso de la industria automotriz en Estados Unidos. Entonces vamos a ver qué va a pasar. Ahora, ¿qué pasó con México? En el caso de México, él se está llevando súper bien con la presidenta Claudia Sheinbaum y que llegaron a un acuerdo en que todo este tema de los aranceles lo van a ver el 2 de abril. Entonces ahora durante marzo no va a haber un alza de aranceles por parte de productos mexicanos que lleguen a Estados Unidos, ¿ok? Como que quedó un poco en stand-by, así que lo van a ver. Pero el tema ha estado muy tenso con Canadá. No sé si has visto las noticias, bueno, yo te cuento, en Canadá, hasta el cierre de esta edición, en Canadá, todos los licores norteamericanos fueron sacados del comercio. Hay videos dando vuelta, para si los quieres buscar, de personas que trabajan en los supermercados con cajas, guardando en las cajas de regreso los vinos, todo el alcohol norteamericano. Imagínate todo el alcohol que produce el vino que sale de Estados Unidos, porque en Estados Unidos también es productor de vino, y creo que de California. Creo que en California por su clima tienen buen vino. Entonces imagínate, todo el alcohol de Estados Unidos fue retirado del comercio. Eso es muy brutal, es muy impactante. ¿Por qué? Porque Canadá y Estados Unidos han sido países muy amigos. Y bueno, ¿qué pasó? Que el Kevin Trudeau, que es el presidente, no sé si presidente o primer ministro, yo creo que es primer ministro, porque no es lo mismo, ¿eh? Presidente es una cosa y primer ministro es otra. Cada país hay que decide. Nosotros acá en Chile tenemos el presidente, ¿cierto? Entonces, Justin Trudeau, yo creo que el Justin Trudeau, es el primer ministro. Bueno, ok. El Justin Trudeau lo dijo, bueno, la verdad es que Estados Unidos quiere hacernos una guerra comercial, ¿cierto? ¿Para qué? Para que nosotros nos convirtamos en el estado número 51. Eso es lo que dijo él en sus palabras. Ya se sabía, ya se escuchaba esto porque Donald Trump lo dijo. Canadá debería ser el estado número 51. Entonces, el Justin Trudeau dijo, nosotros nunca vamos a ser el estado número 51. Si el gobierno de Donald Trump no está haciendo esta guerra de aranceles, es porque quiere desestabilizar nuestra economía y quiere que nosotros ya estemos débiles y querramos formar parte del gobierno de Estados Unidos, pero eso nunca va a pasar. Y también le dijo, lo que está haciendo el presidente Trump es muy tonto. Él es un hombre muy inteligente en algunas cosas, pero esto es muy tonto, y lo dijo así abiertamente. Ahora, ¿qué pasó?
Si tú buscas en internet qué está pasando, los canadienses antes de todo esto estaban un poco divididos. Eso pasó en la época del COVID porque había personas que estaban a favor o en contra de las vacunas, a favor o en contra de estar encerrados en la casa. Hubo una manifestación que se hizo noticia mundial de los camioneros canadienses porque ellos decían, nos están impidiendo salir y nosotros tenemos que salir a trabajar porque tenemos una economía. Si nosotros estamos confinados, nuestros negocios van a quebrar. Entonces ahí hubo una división de canadienses a favor y en contra de las vacunas, a favor y en contra también de las condiciones que impuso el gobierno de encierro. ¿Qué pasó? Que ahora los canadienses, a partir de lo que pasó con Donald Trump, que dice que quiere que Canadá sea el estado número 51, están más unidos que nunca los canadienses. O sea, están súper patriotas, súper unidos. Ahora se ha formado una enemistad con Estados Unidos. O sea, siempre han sido países hermanos, pero en el fondo Canadá se está diciendo, nosotros somos una nación independiente y a nosotros nos respeta. De hecho, hubo un encuentro de hockey y eso fue bien simbólico porque ganó Canadá. Ya. Entonces, como que eso fue como de una manera de decirle a los norteamericanos, no se metan con nosotros. Así que bueno, los canadienses están más unidos que nunca. Y en las encuestas, el primer ministro de Canadá, que estaba bien de capa caída, él renunció. Y ahora las encuestas lo tienen bien arriba, lo tienen súper bien evaluado, pero él ya renunció. O sea, él no va a seguir siendo el primer ministro de Canadá, pero ahora está súper bien evaluado porque ha sido bien firme en todo este tema con Estados Unidos, diciendo Canadá no está a la venta. Así que bueno, y con México, bueno, las cosas están por el momento tranquilas, pero aquí hay otra cosa que te voy a contar por si no la has visto. Mira, Nebraska es un estado de Estados Unidos donde ganó ampliamente Donald Trump. Y ese estado produce mucha carne, tiene mucha empresa de carne y también desarrolla mucho grano, es un estado muy agricultor. ¿Y qué es lo que pasa? La mayoría de ese estado, ahí ganó Donald Trump, ¿ok? Ahí Donald Trump ganó por mayoría. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Y lo está diciendo la gente que vive allá y que trabaja allá. Hay personas que tienen campos. ¿Qué pasa, perrito? Ven, acompáñame. Hay personas que tienen campos allá y gran parte de su mano de obra eran indocumentados latinos, no solamente México, como que los medios hablan de México, pero hay trabajadores de México, de Guatemala, Nicaragua, de todas partes, pero sí, en su mayoría mexicanos. Bueno, el asunto es que en Nebraska están cerrando varios locales, locales de comida rápida, están cerrando carnicerías. ¿Por qué? Porque falta mano de obra. ¿Por qué? Porque los indocumentados que viven en Nebraska ya no se están presentando a trabajar, ellos están o ya se fueron o simplemente están escondidos, pero se cree que ya se fueron a otro estado o tal vez se fueron del país. ¿Por qué? Porque esas personas que son indocumentados temen que, claro, porque por ir a su trabajo puede llegar ¿cómo se llama? No es la policía, pero es una organización que se está encargando en Estados Unidos de atrapar a los indocumentados y llevarlos de regreso a su país. Por lo tanto, hay mucho menos mano de obra. Y sin mano de obra es muy difícil sacar adelante cualquier tipo de empresa, emprendimiento, negocio. Entonces hay personas, dueños de granjas en Estados Unidos que dicen, nosotros si seguimos así nos vamos a ir a la quiebra porque no tenemos trabajadores. Incluso han aumentado los sueldos a más o menos $18 la hora con tal de que tener trabajadores, con tal de tener personas que hagan el trabajo en el campus, por ejemplo. Entonces dicen, no tenemos empleados y hemos subido el sueldo por hora para que llegue el norteamericano y no llega. O sea, son trabajos que no todos están dispuestos a hacer porque son trabajos duros, de mucha fuerza física. Entonces, ¿qué sucede? Hay compañías, hay granjeros que dicen, esto es un desastre. Claro, entonces después hay otros videos, por ejemplo, en las redes sociales por ejemplo, de demócratas, personas que votaron por Cámara, que dicen, bueno, ¿qué esperabas? Tú votaste por Donald Trump,
tú votaste por estas medidas, entonces no te quejes si ahora te quedaste sin trabajadores. Es como un poco esa pelea. Bueno, y aquí está. Si tú escribes Nebraska o Nebraska Negocio, dice industria cárnica, ¿ok? De carne, en Nebraska pierde un 60% de sus... Me voy a meter aquí, ¿ah? Industria cárnica en Nebraska pierde el 60% de sus trabajadores, en su mayoría inmigrantes. Un informe alertó que ese estado enfrenta una grave escasez de mano de obra. O sea, no, te lo digo, no solamente es algo que aparece en redes sociales donde haya fake news. No, no, no. Esto es noticia real, ¿ok? Y dice, gran escasez de mano de obra en la industria cárnica y calificó la situación como una de las peores carencias laborales del país, con solo 39 trabajadores disponibles por cada 100 puestos de trabajo. O sea, falta gente, pero las personas que quieren hacer ese trabajo, lógico, no se atreven porque obviamente te atrapan y te llevan de vuelta a tu país sin posibilidad de volver. Eso pasa, si te atrapan no puedes volver. Bueno, eso es lo que está pasando en Estados Unidos, tanto en el interior de Estados Unidos como con lo que está pasando con México y lo que está pasando con Canadá. Y hay un meme muy divertido que me encontré que en el fondo dice qué está pasando, qué debe estar pensando el compadre de la FIFA, que propuso el Mundial del 2026 de estos tres países amigos en esta época. Porque, ¿te acuerdas que el Mundial de Fútbol 2026 va a ser organizado por los tres países, por Canadá, Estados Unidos y México? Y ahora con los ánimos como están, bueno, falta tiempo, ojalá que las cosas mejoren, pero imagínate ahora cómo debe estar la situación. Así que eso. Así que es efectivo. Si tú buscas en Estados Unidos lo que está pasando con Nebraska, yo no vivo en Estados Unidos, vivo bastante lejos, pero me pasa que todas estas noticias me causan mucha curiosidad porque pasan tantas cosas ahora en Estados Unidos con el nuevo gobierno, que lo del Golfo de América, que esto que te estoy contando de lo de Nebraska, que lo de las tarifas. Donald Trump, viste, ya dijo que quería apoderarse de Groenlandia. Lo dijo. Mira, Groenlandia forma parte de otro país, Groenlandia. No sé si hay un país que... Déjame ver acá. Es una isla, ya sabemos que es la isla de Groenlandia que está arriba, ¿cierto? Es una isla con mucho hielo. Es una isla en la zona oriental. Es del Reino de Dinamarca. Constituida como una nación constituyente del Reino de Dinamarca. Está asociada a Dinamarca. ¿Y qué es lo que dice Donald Trump? Dice Groenlandia es una tierra muy importante a nivel estratégico para perpetuar y asegurar la paz tanto de los norteamericanos como del resto del mundo. Eso es lo que dijo Donald Trump cuando habló la semana pasada, de una charla, de un discurso de 3 horas aproximadamente. Entonces él dijo, bueno, esperemos que la gente de Groenlandia quiera formar parte del gobierno de Estados Unidos. Y si no, tarde o temprano será de nosotros. O sea, imagínate lo que dijo, que yo lo encuentro impresionante. Tarde o temprano Groenlandia va a ser nuestro. ¿Ok? Entonces están pasando muchas cosas. Esto no es invento, salió de su boca, él lo dijo. Lo de Nebraska también está pasando y lo de los aranceles también. Búscalo. Justin Trudeau también dijo eso. Entonces las cosas con Canadá están tensas, las cosas con México ahora se calmaron, así que veamos a ver qué pasa. Así es que eso. Me llama la atención Estados Unidos, por eso te quiero comentar un poquito lo que pasa, por si no has tenido tiempo, ¿ya? Hay una cosa nada que ver que te quiero contar, que tiene relación con un artículo, una entrevista que le hicieron a un sacerdote. Es un sacerdote, no es cualquier sacerdote, es un sacerdote exorcista. ¿Por qué no es cualquier sacerdote? Porque no cualquier sacerdote tiene la autoridad por parte de la Iglesia Católica para ser exorcista. De hecho, ellos se preparan, estudian, o sea, no cualquier exorcista puede hacer eso, o sea, no es una cosa libre, no. Bueno, aquí hay un sacerdote que se llama Carlos Martins. Carlos Martins es un sacerdote de la Iglesia Católica que lleva 20 años realizando exorcismos, ¿ok? Y él tiene un libro, por eso lo entrevistaron. Y el libro se llama Los expedientes de un exorcista. Los expedientes de un exorcista. Historias verdaderas
acerca de la realidad de la maldad, ¿ok? Y cómo derrotar la maldad, ¿ok? Para ti probablemente, Terrico, la que tú estás viendo esto, dices, eso es charlatanería, eso no es cierto, pero igual te voy a contar la noticia porque es bastante interesante lo que él cuenta desde su punto de vista como exorcista, ¿ok? Bueno, vamos a contar aquí un poco la noticia. Entonces el libro se llama así, los archivos como los documentos, los expedientes, más que nada la palabra es como los expedientes de un exorcista y ahí él cuenta. Ahora, hay otros libros de sacerdotes exorcistas, por si te interesa. El sacerdote exorcista más famoso del mundo es Gabriel Amorth, que él ya murió, era italiano, y de hecho él escribió varios libros. Tan famoso es que Russell Crowe lo interpretó a él en una película de exorcismo. Ay, pucha, a ver, veamos el tiro cómo se llama esa película. A ver. Russell Crowe, exorcista. Veamos cómo se llama. No se llama El Exorcista. El exorcismo. No se llama así. No, me estoy demorando mucho con revisar la noticia en internet que hay. Ya. Bueno, no solamente Gabriel Amorth, como te contaba, es el exorcista, bueno, Gabriel Amorth es el exorcista más famoso, yo creo, de todos los sacerdotes exorcistas. Gabriel Amorth, que ya murió, pero hay entrevistas de él. Aquí se entrevistó en Chile, no estaba aquí en Chile, pero un equipo de periodistas de Chile lo entrevistó, ¿ok? Y Gabriel Amorth tiene varios libros y en base a sus experiencias, Russell Crowe lo interpretó en una película donde mostraba, yo no creo que haya sido literal, pero porque es bien fantástica la película, pero se tienen que haber inspirado en los libros de Gabriel Amorth para mostrar sus casos. Bueno, este sacerdote que, como yo te contaba, que se llama, aquí lo tengo, aquí está, Carlos Martins. Carlos Martins es un exorcista, como te contaba, que lleva 20 años realizando exorcismos. Y él, en este libro, cuenta varias anécdotas. Y dice, me crean o no me crean, yo, como sacerdote católico exorcista, puedo comprobar desde mi experiencia que el mal es real, que el demonio existe, o sea, como, bueno, en el mundo espiritual existirían jerarquías, dicen los sacerdotes y también los pastores. Hay que incluir al mundo cristiano, que es lo que dice. Yo creo que también los musulmanes deben decir que hay jerarquías, que si bien en el mundo de la luz, ¿cierto?, estaría Dios, estarían los arcángeles, los querubines, ángeles y todo eso. Bueno, en el mundo también de las tinieblas, en el mundo oscuro, también tendría sus jerarquías. O sea, estaría Satanás. Yo la verdad no sé si hay una diferencia entre Satanás o Lucifer. Tiene que ver, ya, hablemos Satanás, viéndolo así como, y hay como el demonio máximo, y de acuerdo a estos estudios, a estas creencias del mundo espiritual, también habría, ¿cierto?, como unas jerarquías en el mundo de los demonios. Bueno, entonces, este exorcista, en este libro que él sacó, cuenta cuáles han sido las vivencias que él ha tenido en estos últimos 20 años como exorcista. ¿Ok? Y entonces dice, sí, la verdad es que no es agradable encontrarse con estas entidades porque se apoderan de los cuerpos de las personas, se apoderan de sus mentes y, claro, en base a mucha fe y oración, finalmente pueden salir de esos cuerpos, de sus cuerpos esos demonios. Entonces, él en este libro cuenta distintas historias. Por ejemplo, él contó, en una oportunidad te voy a contar como las anécdotas, ¿ok? Él, por ejemplo, contó de una mujer, cuenta en el libro, pues cuenta la historia de una mujer que estaba casada con un chico y eran un matrimonio que no lograban tener hijos, ¿ok? Entonces, obviamente, como cualquier matrimonio, probablemente en su mayoría, ¿cierto?, que quieren tener hijos, pero en este caso no podían. Entonces, ¿qué pasó? Que la chica se puso muy triste y comenzó a comportarse de manera extraña, porque comenzó a poner en la cuna vacía que ella tenía pensada para darle a su hijo o a su hija recién nacido, su bebecito,
ella comenzó a poner en la cuna insectos muertos. Entonces su esposo se dio cuenta que su esposa estaba haciendo eso. Dijo, pero ¿por qué estás haciendo eso? Dijo, no, lo que pasa es que una bruja me dijo que yo tenía que poner en los insectos porque esos insectos muertos, de ahí, de esos cuerpos salía la vida. Entonces, esa vida que estaba en el cuerpo de los insectos podía después formar parte de la vida de mi bebecito y por lo tanto podrían esa energía de vida podría traspasarse a mí y yo podría tener un hijo. O sea, eso es lo que ella pensaba en su deseo de ser mamá. Después, con el tiempo, el esposo se dio cuenta de que la esposa, tenía cada vez más insectos y que tenía después ardillas muertas y después tenía ratoncitos muertos en la cuna. Entonces esto fue cada vez agrandándose, esta locura de ella, esta obsesión por ser mamá la llevó a cometer ese tipo de locuras. Entonces el esposo, ¿qué pasó? El esposo, como que obviamente preocupado, cuenta el sacerdote en este libro que el marido, este esposo preocupado, llegó un día a la casa y estaba la esposa rodeada de ratones muertos. Imagínate esa escena para un esposo. Llegó a la casa la esposa ya totalmente enajenada, totalmente rodeada de ratas muertas. ¿Por qué? Porque estaba obsesionada con la idea de ser mamá. Y dice el marido de este esposo que la esposa le habló con otro tono de voz y que le había dicho, ¿qué haces aquí? O déjame en paz. Algo le dijo y el esposo dijo, aquí está pasando algo muy extraño. Y fue a hablar con un pastor cristiano evangélico protestante. Le fue a contar esto y de acuerdo a lo que cuenta el sacerdote en el libro, no sé si tú estás de acuerdo o no, pero yo te lo voy a contar. El pastor cristiano protestante le dijo, yo en este caso no puedo hacer nada. El mismo pastor le dijo, yo no puedo hacer nada, te recomiendo que vayas donde un sacerdote católico. Ellos se encargan de estos temas, ¿ok? No sé si los amigos cristianos que ven este programa estarán de acuerdo, pero aquí yo estoy contando lo que sale en el libro de este sacerdote, ¿ok? Entonces el esposo habría ido a buscar a un sacerdote exorcista. Yo creo que no es tan fácil de, hoy está el sacerdote exorcista, ya va a tirar la casa, no. Debe haber un protocolo, todo un tema, ¿ok? No creo que sea tan fácil encontrarse con un exorcista en tu ciudad, porque de hecho no son todos exorcistas como lo comentamos, ¿cierto? Entonces, ese detalle tiene que estar en el libro. El asunto es que llegó el sacerdote y claro, ahí como que se dio cuenta obviamente que esa persona, esa mujer estaba siendo controlada por lo que para el sacerdote es una entidad demoníaca y que después de varias sesiones habría logrado sacar a esa entidad del cuerpo de esa mujer. Ahora, hay psicólogos, hay médicos que dicen que todo esto no es así, que no hay un mundo espiritual dominando la mente o el cuerpo de las personas, simplemente son enfermedades psicológicas graves, ¿ok? Entonces ahí está el otro punto de vista, el punto de vista más, un punto de vista como más científico, que dicen, efectivamente dice que son personas que padecen de trastornos psicológicos, ¿ok? Dice que son enfermedades mentales graves, trauma, histeria colectiva o por creencias culturales. Probablemente los psicólogos dicen, bueno, si una persona que esté en una familia católica escuchando todas estas cosas o una familia cristiana protestante, entonces la persona se va a comportar desde esa creencia. Es como un poco lo que dicen los especialistas. Entonces tenemos el punto de vista de los sacerdotes, el punto de vista de los pastores, el punto de vista médico, y dicen todo esto son enfermedades mentales. Pero el sacerdote dice, igual voy a contar mi historia. Entonces esa es una de las historias que contó sobre la mujer sin hijos que estaba obsesionada con ser mamá y al punto de haber hecho un ritual, ¿cierto? Y otra historia que contó fue de un chico que era bombero, un chico joven de 20 años que era un chico que él mismo acudió donde el pastor y dijo, me siento mal, me pasan cosas, como que siento que algo me posee, y él, lúcido, acudió a este sacerdote. ¿Ya? Entonces comenzó, dice que el protocolo es primero como entrevistarlo, preguntarle te cuento muy en general, porque probablemente el chico se hizo una serie de exámenes médicos y todo, y cuando todo está descartado desde la ciencia, se acerca a la iglesia, ¿ok? Entonces el sacerdote le comenzó a hacer una serie de preguntas a este joven, y él se acordó que cuando era niño, a su casa llegó alguien con una ouija.
¿ok? Esta ouija, ¿cierto? Que para algunos puede ser una tontera, un juego, pero bueno, la ouija, este tablero con el abecedario, ¿cierto? Y como una especie como de triangulito de madera, con una puntita, en donde supuestamente los espíritus se comunican con las personas. Entonces, este bombero joven se acordó, hablando con el sacerdote, de esto y dijo que él participó de esa sesión en su casa con la ouija y que después, cuando se fue a acostar a su habitación, estaba oscuro, pero dijo que había una figura humana. Mira qué miedo, dijo que había visto una figura humana en el rincón de la habitación con cabeza de gato. Eso fue lo que vio él siendo un niño, una figura muy oscura. Dijo, era tan oscura que la habitación donde estaban todas las luces apagadas parecía iluminada. Pero dijo, la figura era muy oscura y tenía cara de gato. Y este chico dice, esta entidad dijo, te doy todo lo que quieras a cambio de tu alma. ¿Ya? Eso es lo que había contado el bombero, que comenzó a recordar eso. Y el sueño de él era ser bombero. Entonces probablemente en el libro aparece más en detalle que quizás él, siendo niño, dijo, quiero ser bombero, y probablemente ahí como que hizo llegó a un acuerdo con ese demonio. Bueno, el asunto es que el sacerdote contó eso, ¿ok? Entonces al final realizó como una serie ya, claro. Ahí está. Entonces, como le contó esa historia al sacerdote, comenzó a hacerle una serie como de oraciones. No es un exorcismo, sino que primeramente empezó a hacerle unas oraciones para ver cómo reaccionaba la persona ante la Ave María, ante un Padre Nuestro. Entonces ahí como que la misma persona, el bombero, ahí reaccionó ante esas oraciones y dijo, ¿qué haces tú aquí, maldito? Este hombre es mío. Yo lo tengo. O sea, como que el demonio supuestamente como que declaró su pertenencia sobre esta persona. Dice, demonio, ¿quién eres?, preguntó. El maldito sacerdote respondió. Él es mío, dijo el demonio. Él es mío, se entregó a mí. Nunca lo tendrás. Demonio, quiero hablar con Jeremy, el Jeremy bombero. Él respondió con una risa lenta y burlona. En el nombre de Jesús te ordeno que saques a Jeremy. Bueno, ya, el asunto es que hizo unas oraciones y ya le sacó el demonio, ¿ok? Y así una serie de historias que cuenta el padre en el libro. Y por ejemplo cuenta la otra historia, la última que te cuento, de una niña que fue a vivir en la casa de un tío. Una mujer que fue a vivir en la casa de un tío, y la chica le contaba al sacerdote y ella dijo que desde las otras habitaciones de la casa le hablaban y la buscaban y la atormentaban, como que ella sentía que le hablaban las paredes. Y dice que siempre como que sonaba una cajita musical. Entonces el sacerdote cuenta que llegó a la casa, que empezó a bendecir las diferentes habitaciones de la casa del tío donde vivía esta niña, y que que comenzó a sonar la cajita musical, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Que las cajitas musicales como que funcionan cuando tú le das vuelta una perilla o una manilla, ¿cierto? Bueno, ahí como que el sacerdote cuenta que él se acercó a la cajita musical, que en ese momento cuando él estaba comenzó a sonar. Y dice que abre la cajita musical y la cajita musical estaba vacía. No tenía ningún aparato mecánico que hiciera funcionar la música, nada. Estaba vacía, pero sonaba. Entonces ahí como que él bendijo la cajita musical y todo, y ahí la cajita musical dejó de sonar y la niña ya no fue más atormentada por ningún tipo de sonido. Bueno, eso es más o menos lo que cuenta este sacerdote en su libro, que son los expedientes de un exorcista, por si te interesa buscar el libro. Y bueno, hay varios libros de exorcistas, te recomiendo si te interesa. Yo no los he leído, pero los he visto en las librerías. Están los libros del exorcista Gabriele Amorth. Y este sacerdote del que yo te estoy contando se llama Carlos Martins, ¿ok? Carlos Martins, este exorcista, por si te interesa saber más de sus historias y otros libros que son muy entretenidos. Mira, también hay en internet, hay videos en YouTube de relatos de exorcistas. Están interesantes esos relatos. Por ejemplo, hay uno que no me acuerdo cómo se llama, pero un sacerdote mexicano relativamente joven, así como joven, bueno, pero 38, cuarentón. Es un sacerdote mexicano que tiene hartos videos, como que se nota que está dando la misa y que alguien lo graba y después sube los videos. Entonces, él contó en una oportunidad que él era un joven seminarista
¿ya? Y que llegó a una iglesia y que el sacerdote de esa iglesia, ese sacerdote de esa iglesia era justo era el sacerdote exorcista que estaba designado por la iglesia para esa zona del país de México, ¿ok? Entonces el sacerdote le dijo, oye, ¿me puedes acompañar a la casa de una hermana catequista porque está enferma? Ya, vamos. Y le contó y cuenta, porque iban camino a la casa de la hermana catequista y el doctor, el sacerdote le dijo, mira, la verdad es que no es que esté enferma, la catequista, esta señora, está poseída, ¿ok? Entonces dice que llegaron a la casa de la señora y la puerta se abrió sola, ¿ok? Se abrió sola y el sacerdote le dijo a este sacerdote, que actualmente es sacerdote, pero que en ese momento era un estudiante en el seminario, le dijo, mira, pasa lo que pase, no mires nada, tú mira para abajo. Entonces ya, bajó, entró así, con la cabeza mirando hacia abajo, y le dijo, mira, ya, como que está en el living, y dijo, ya, arrodillémonos. Entonces él se arrodilló con el sacerdote y empezaron a rezar, a hacer oración y todo tipo. Y el sacerdote cuenta que no se aguantó, que no aguantó y miró. Dijo, yo miré. Dijo, la curiosidad mató al gato y yo fui más curioso, más que obediente del sacerdote, y dice que miró. Y dice él, cuenta que miró y había una mujer que estaba en la esquina de la habitación, pongamos el living, ¿ok? Dice que estaba la mujer en la esquina de la habitación, pero no estaba abajo. Dice que estaba arriba, en la esquina, como una araña, y que tenía las garras, o sea, como no las garras, sino que las manos con sus uñas, y decía que estaban ahí como agarrándose de la pared, y que era como un animal. Ahí, eso rompe todas las leyes de la gravedad, porque imagínate, una mujer grande que está ahí arriba como una araña, o había otra señora que dijo, Padre, ayúdenos, lleva 2 días ahí y no ha bajado a comer. Y el sacerdote dice que fue súper impactante, dice que todavía tenía la imagen de la señora, porque no le vio la cara, dijo, porque estaba mirando como la araña, mirando hacia el rincón de la pared, y que llevaba 2 días así. Y ahí él dijo, no, realmente aquí algo pasa. Bueno, si te interesa el tema, hay mucha información en internet, hay muchos testimonios de exorcistas. Veamos qué hora es. Hay muchas historias de los jóvenes exorcistas, de esas exorcistas que son más experimentados, así que hay muchas historias. ¿Qué crees tú? ¿Tú qué crees? ¿Tú crees que sean realmente personas bajo efectos de demonios, o tú crees que son temas, enfermedades psiquiátricas no bien tratadas? Que en el fondo quizás son fenómenos desde la psiquiatría que, no sé, de alguna manera no son resueltos por la medicina y terminan siendo sanadas las personas en una iglesia. O si, mira, me acuerdo de un caso, por ejemplo, de 2 sacerdotes que fueron el exorcista fue con otro, y les pasó algo como que les llamó la atención, porque dice que la persona que estaba bajo los efectos de una persona que estaba como poseída, esa persona comenzó a cantar, y el sacerdote le pregunta al demonio, porque hablan con el demonio, y le dijo, ¿a quién le estás cantando? Le dijo el sacerdote, ¿a quién le estás cantando? Le estoy cantando, dijo el demonio, le contestó, le estoy cantando a otro demonio que está más alto que yo, que está dentro del cuerpo de la mujer. No me acuerdo si era mujer o hombre, pongámosle persona, pero sí, dentro del cuerpo de esa persona, de acuerdo a este relato, había más de un demonio adentro del cuerpo de la persona. Entonces hay jerarquías demoníacas. Entonces el demonio que estaba cantando le estaba cantando una alabanza demoníaca al demonio que estaba en una jerarquía más alta. Y el sacerdote, como que los sacerdotes se miraron y era como, ¿qué hacemos con esto? O sea, como que quedaron impactados, y ahí obviamente el sacerdote exorcista comenzó ahí a hacer su trabajo. Los cristianos también, pastores evangélicos, también realizan exorcismo. Lo que pasa es que es algo que quizás menos conocido porque no hay películas, pero sí, también realizan sus exorcismos los cristianos, por si acaso. Bueno, y eso es lo que está pasando en el mundo. Y bueno, esto no es una noticia así como wow noticia, pero yo te lo quería contar porque aquí en Legión Terrícola hablamos de todo.
Así que ahí busca, si te interesa el tema, libros de exorcismos, testimonios de sacerdotes. Hay entrevistas de Gabriel Amort, donde él habla y él cuenta su experiencia. Él dice, por ejemplo, que esto no le va a gustar probablemente a los amigos evangélicos, pero yo te cuento lo que dijo Gabriel Amort. Dice que el demonio, los demonios odian cuando tú como católico rezas el rosario y rezas el Ave María, rezas el Dios te salve María llena de gracia. Dicen los católicos, los sacerdotes, y Gabriel Amort dijo que lo odiaba, que los demonios odian el Ave María. ¿Por qué? Porque dicen que María era humilde, era muy humilde, y que esa humildad los atormenta y lo detestan, porque los demonios son engreídos, se creen superiores, quieren ser como Dios. Entonces detestan a María por su humildad y por su obediencia a Dios. Entonces, de acuerdo a las declaraciones de los sacerdotes, siempre que estás rezando el Padre Nuestro, el Ave María, y también hablar directamente con Dios y declarar que Jesús es el Hijo de Dios. Bueno, todo ese tema, si te interesa saber más, hay un montón de material en internet. Ya, así que aquí se acabó este episodio de Legión Terrícola, así que aquí vamos a seguir con más noticias a partir de mañana. Que estés muy bien. Cuídate. Chao, chao.